Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana me da mucho gusto estar delante de ustedes. Yo quiero animarte a que alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Él es Rey, Él es Señor y Él viene por una iglesia apasionada, una iglesia limpia, gloriosa, sin mancha ni arruga. Dale un fuerte aplauso al Señor y comencemos. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Y dadas
esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es. Vida das con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande
Hola, buenos días otra vez. Me da mucho gusto dirigirme a ti. Esta mañana yo quiero animarte a que dispongamos nuestro corazón, a que entendamos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios, y reconociendo que todo lo que recibimos es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente el sacrificio en la cruz pudo hacer posible nuestra salvación. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Entonces yo creo que tenemos que buscar permanecer dentro de la voluntad de Dios. Así es que yo te animo esta mañana que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, y mientras llegas ahí vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu bendición, por tu palabra, por la vida que nos das. Señor, tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana, y creemos que esta mañana es una mañana de misericordia nueva para nosotros, para todo aquel que escucha tu palabra, para todo aquel que busca tu presencia, todo aquel que te ama. Señor, en esta mañana rendimos todas las cosas a ti y te entregamos nuestras vidas, pidiéndole al Espíritu Santo que revele su palabra en nosotros y nos guíe hacia una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo, y que no nos permita tener estorbo el día que tú nos llames a tu presencia. Ayúdanos, Señor, guíanos, nos rendimos totalmente a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 16. Esta parte de la escritura habla ciertamente de sufrimiento, y yo quiero decirte que en esta vida hoy muchos sufrimos, mucha gente sufre, todo el mundo sufre, pero hay dolores que realmente son muy fuertes, pero definitivamente serán pasajeros, ¿sí? No van a perdurar. Pero yo creo que el dolor más grande sería el de perderse la eternidad con Cristo. Como te decía hace un rato, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra salvación, y para que nuestra salvación se cumpla es que lleguemos al reino de los cielos, lleguemos realmente a vivir la eternidad con nuestro Dios. Y mira, si tú vas al libro de Juan capítulo 16, Juan 16, vamos al versículo 20, por favor. Jesús está ahí hablando con sus discípulos y les dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta es la promesa de Dios, esta es la palabra de Dios, que todo lo que podamos sufrir en esta vida, Dios la convertirá en gozo, que no hay nada que pueda ser eterno fuera de nuestro Dios, sobre todo si estamos buscándole a Él y que es de bendición, y tenemos que aguantar, ¿verdad? Y aquí Jesús está hablando y está diciendo, comparando, para que podamos entender cómo es la situación cuando pues estamos esperando en Él, estamos confiando en Él, pero también estamos en muchas tribulaciones en esta vida, en esta tierra. Y por eso ahí en el verso 21 Jesús dice: la mujer cuando da a luz tiene, ¿qué cosa? Tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Qué mejor ejemplo de lo que es realmente esperar en Dios. En esta vida, como te decía, vamos a sufrir, vamos a llorar, sí es cierto, pero nuestra esperanza y nuestra confianza estará siempre en nuestro Dios. Y yo puedo ver cómo realmente el ejemplo que pone es muy cierto. Tú ves una mujer cuando va a dar a luz, está sufriendo grandemente. A mí en alguna ocasión me tocó llevar a personas embarazadas cuando yo era taxista, y de verdad es una angustia, y la mujer va gritando de dolor, y tú no sabes qué hacer, y el tráfico y todo eso, ¿no? Fueron experiencias de verdad increíbles, gracias a Dios. Las veces que llevé personas que a punto de dar a luz en el carro, cuando era taxista, pues siempre Dios nos permitió llegar a tiempo, pero sí es una angustia que se contagia.
y muchas veces pues la angustia que pasan los hijos de Dios se contagia en otras gentes, pero se contagian para bien, se contagian para gozo, se contagian para saber que, como Pablo decía, aunque estamos caídos, no estamos vencidos, y tenemos nuevamente la oportunidad de levantarnos, nuevamente la oportunidad de alegrarnos con lo que Dios hace, aún a través de la tribulación, como Jesús decía, ¿verdad? Que la mujer cuando da a luz tiene dolor. Y mira, tú y yo tenemos que dar a luz también de alguna manera hijos espirituales, y va a venir dolor porque la gente no quiere, porque la gente a veces no entiende, porque la gente le cuesta mucho realmente seguir a Cristo, pero tú y yo tenemos que sentir también ese dolor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, como te decía hace un rato, es salvación para todas las personas. Entonces, qué importante es, recuerda que cuando Pablo oraba, él también sentía dolor, y aquí Jesús nos habla de una mujer, pero aún en el libro de Gálatas, quiero que vayas para allá por favor, Gálatas capítulo 4 verso 19, Pablo está expresando un sentir, un dolor por la gente que aún no ha recibido la plenitud, o no ha madurado en el Evangelio, y dice así Pablo, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué cosa? ¿Qué sufría Pablo? Dolores de parto. Fíjate, es raro, ¿no?, pensar que un hombre sienta dolores de parto, y en lo físico pues es imposible, pero en lo espiritual definitivamente siente un dolor por la gente, una tristeza, una angustia por la gente que, debiendo ya caminar con el Señor, debiendo ser personas maduras, personas de bendición, aún no ha sido formados en ellos el carácter de Cristo. Por eso dice lo que dice el versículo 20, dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué tremendo lo que Pablo estaba sufriendo. Decía: ya sufrí una vez, pero hoy vuelvo a sufrir. Él sufrió cuando la gente empezaba a escuchar el Evangelio, cuando la gente no quería nada de Cristo, y tuvo que invertir su vida, tuvo que sufrir realmente esos dolores, como decía Pablo, en el espíritu, ¿verdad? Dolores de parto, pero después de que dijeron sí a Cristo, y él pensó que ya estaban caminando bien en el Señor, él pensó que estaban realmente ellos viviendo una vida diferente, pues se encuentra con que simple y sencillamente no está pasando, simple y sencillamente no son una iglesia, no era una iglesia, o había gente dentro de la iglesia que no caminaba en santidad, que no caminaba en comunión con Dios, que no caminaba en integridad, que no caminaba en obediencia a la palabra. Y qué tremendo, y eso pues quizás hoy está pasando a mucha gente que asistimos a una iglesia, pero que realmente no se ha formado en nosotros Cristo, no se ha formado el carácter de Cristo, y todavía coqueteamos con el pecado, con la maldad, con los vicios, y entonces, como dice Pablo, él vuelve a sufrir dolores de parto. Yo creo que también Cristo tiene un sentir con respecto a aquellos que aún no han madurado en el Señor. Quizás ellos mismos se sienten maduros, pero por su vida demuestran que aún el carácter de Cristo no está formado en ellos. Y yo quiero animarte, ¿por qué? Porque si la intención de Dios, la voluntad de Dios es nuestra salvación, tú y yo tenemos que llegar al reino de los cielos. Una ocasión Jesús, enseñando a sus discípulos a orar, les enseña lo que es el Padre Nuestro, y una parte, lo que dice Mateo 6:10, que no vamos a ir para allá. Jesús dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Entonces, de verdad hay ¿cómo decirlo?, un clamor para que la gente realmente venga al conocimiento de Dios. Y quiero decirte que Jesús tenía una pasión porque el reino de Dios, el reino de los cielos, viniera hacia las personas que no le conocían. Y esta pasión es tan grande que él inclusive habla 120 veces en lo que son los evangelios sobre el reino,
sobre el reino de Dios, el reino de los cielos, el imperio de Dios, y entonces podemos ver que esto realmente es importante, esto realmente nos tiene que llevar a una comunión con Dios, nos tiene que llevar a una búsqueda verdadera de Dios, y yo quiero decirte que, pues, como Jesús dijo, ¿verdad? Dice, quiero que vayas a Lucas 31, un poquito atrás, Lucas 31, pero no es 31, es, a ver, es 31, no, creo que no, es 21, perdón. Lucas 21, del 29 al 32. Vamos a leer ahí, fíjate lo que dice ahí, Lucas 21, del 29 al 32, dice así: también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, ¿sí? Y cuando habla de la higuera, obviamente habla de Israel, ¿verdad? Y hoy vemos todo lo que ha pasado en Israel y vemos que verdaderamente el reino de Dios está cerca, está tan cerca de nosotros, ¿verdad? Que pues tenemos un acceso verdaderamente directo, increíblemente estamos muy cerca del reino de Dios, y la verdad esto a mí me alegra mucho saber que el reino de Dios está cerca de mí, pero el problema que yo siento ahora es que pues muchos no entrarán, por muy cerca que esté el reino de Dios, debido a cosas que ahorita vamos a ver. Mucha gente no va a entrar al reino de Dios, y esto es lo terrible, esto es lo increíble, que no entrarán estando tan cerca. De hecho, si tú vas ahí mismo en Lucas capítulo 17, primero que nada Cristo dice, el reino de Dios está muy cerca. Dile que está junto de ti, el reino de Dios está muy cerca de ti, ¿verdad? Y mira lo que dice en Lucas 17, Jesús hablando con los fariseos, ¿verdad? Recuerda que los fariseos siempre andaban atrás de Jesús buscando una palabra maldicha, buscando algo en que acusarle. Y en Lucas 17, vamos a leer del verso 20, dice aquí, dice claramente, preguntado por los fariseos, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, ¿qué dijo Jesús? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está desde el día que Jesús llegó a la tierra, empezó su ministerio, los cielos se abrieron y el reino de Dios vino a toda la gente que escuchaba con atención la palabra y que la ponía por obra. Entonces Jesús dice, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya está entre vosotros, el reino de Dios está aquí, si tan solo queremos hacerlo. Pero como yo te decía, el problema, la pregunta es que mucha gente, teniendo tan cerca el reino de Dios, no entrarán. Y yo quiero decirte aquí tres cosas por las cuales muchos no van a entrar al reino de Dios. Yo quiero animarte a que tú seas una persona que entre al reino de los cielos, una persona que llegue a la vida eterna verdaderamente confiando en Jesucristo. Y mira, la primera problema que encontramos con la gente que no va a entrar al reino de Dios es que es una persona incrédula, una persona que la vida solamente la ve como un tiempo para hacer riquezas, para hacer cosas materiales, pero que no buscan, no se preparan para realmente llegar a la presencia de Dios. Y esta incredulidad pues me lleva a pensar en ejemplos de la palabra, ¿verdad? Como aquel joven rico que tenía muchas posesiones y pues lo que hizo, dijo, ¿qué haré? Pues haré más mis bodegas más grandes porque tengo mucho fruto, y lo hizo. Pero al momento de que lo hizo, pues Dios le dijo, aunque él decía, pues ahora ya tengo muchos bienes, ahora sí, alma mía,
come, bebe, repósate, ¿verdad? Y el Señor le dice, pues qué tonto, porque esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, hay gente que se vive solamente para hacer cosas materiales, ¿verdad? Y la incredulidad está en sus vidas y ni cuenta se dieron, simplemente quizás tuvieron una religión, pero recuerda que a través de la religión nadie será salvo. La única manera de ser salvos es realmente por la presencia de Dios en nuestras vidas, el rendimiento, la rendición de nuestras vidas, de nuestras almas a Jesucristo. Entonces, primer impedimento para no entrar al reino de Dios, ese reino que está tan cerca, que está entre nosotros, es la incredulidad, ¿sí? La incredulidad en Dios y en Cristo. Segunda cosa, lo vemos también en Mateo 25, vamos para allá rápidamente. Mateo 25 nos habla de una falsa fe, una falsa consagración a Dios, una falsa santidad, una falsa llenura del Espíritu Santo. Y en Mateo 25 nos habla la palabra de Dios sobre las 10 vírgenes. Mateo 25, en el verso 1, nos habla sobre personas que solamente llenan iglesias, que están en la iglesia, pero que realmente nunca han propuesto su vida en realmente rendirla a Dios. Nunca le han rendido su vida a Cristo, nunca le han realmente entregado su corazón, simple y sencillamente han asistido. Hay gente que asiste, escucha, pero no cambia. No rinde su vida a Cristo, no están llenos de la presencia de Dios y pues son, podría decirlo, falsos cristianos, ¿verdad? Gente que está sentada y pasa años sentada y puede haber escuchado mucha palabra, pero definitivamente no la pone por obra. Entonces, este es un impedimento para entrar al reino de los cielos. Si tú vas a Mateo 25, verso 1, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a ¿qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y recuerda que el aceite representa, el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo en el creyente. En este caso, cuando habla de las 10 vírgenes, es un ejemplo de lo que, o una, ¿cómo decir? Una similitud a lo que es la iglesia. 5 de la iglesia, 5 mujeres, 5 vírgenes, no se prepararon y 5 sí se prepararon. 5 fueron prudentes y 5 les llama la palabra de Dios insensatas, que quiere decir tontas, porque asistiendo a una iglesia, escuchando la palabra de Dios, nunca la tomaron en serio. Fueron y quizás lloraron y quizás escucharon y quizás cantaron y alabaron a Dios, pero nunca hubo un cambio. Ese es un impedimento grande para entrar al reino de los cielos. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, dice ahí, dice verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle, el Señor viene en breve. Yo te quiero decir, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mi amado, mucha gente va a querer tener lo que debió haber obtenido desde mucho tiempo atrás, a través de poner atención, a través de obedecer la palabra, a través de verdaderamente buscar la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Hoy mucha gente en la iglesia no tiene comunión con Dios, no está recibiendo guianza del Espíritu. Es más, aún para orar, aún para leer la palabra, aún para congregarse, es un problema para ellos. Entonces, posiblemente puedan ser como estas personas, estas vírgenes insensatas, que durante años se han estado en la iglesia y han perdido el tiempo. Y entonces aquí, como dice, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. No podemos dar
lo que está en nosotros como reserva de fe, reserva de oración, reserva de presencia de Dios. No lo podemos dar, es algo que está en nosotros. Habrá tiempos que daremos, pero llega un momento que ya no podremos porque no habrá disponible. Entonces dice aquí, mas las prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero ¿cuántos saben que no se puede vender la presencia de Dios? No se puede comprar. Simplemente se las quitaron de encima. Dijeron, todo este tiempo hemos estado en búsqueda y en la permanencia de Dios, y ustedes aquí se iban a las pachangas, no oraban, no se congregaban, no leían, y ahorita quieren que les demos lo que tenemos, pero lo que tenemos no lo podemos dar porque es algo íntimo, algo personal, algo que solamente Dios nos ha dado a nosotros. Entonces yo puedo ver aquí cómo ellas las mandan, y las otras son tan tontas que se fueron a tratar de comprar aceite, se fueron a tratar de comprar presencia de Dios, y mi amado, nunca lo vas a comprar, nunca lo vas a poder comprar. Tienes que tenerlo ya, por estar en búsqueda constante de Dios, en sometimiento a la palabra, en oración, en ayuno. Dice aquí que después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, perdón, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mi amado, no sea que cuando tú quieras buscar, ya no haya. Yo quiero animarte a que realmente entremos al reino de Dios, al reino de los cielos, en el tiempo correcto. Y este es el tiempo correcto. No hay otro tiempo. Mucha gente se perderá porque no tomó en serio lo que Dios nos ha hablado. Dice versículo 11, después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es el tiempo de estar velando, este es el tiempo de estar preparándonos para que el Señor venga. Entonces yo te decía, esta es la segunda cosa que realmente es un estorbo para que no podamos entrar al reino de los cielos, el no tener ese aceite en nuestras lámparas, esa preparación, esa llenura del Espíritu Santo. Y tercer cosa es simplemente el no haber dejado el pecado. Si tú vas al libro de Primera de Corintios, ¿sí? Si tú quieres entrar en los cielos, mi amado, tienes que dejar el pecado. No puedes estar viviendo en pecado y pensar que vas a entrar al reino de Dios. Es totalmente imposible. Si tú vas al Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer versículos 9 y 10, dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice aquí Pablo, no erréis, que si no se equivoquen, no la rieguen, dice, y empieza a decir, ni los fornicarios, ¿habrá cristianos fornicarios? Yo creo que sí. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ¿aún habrá cristianos idólatras? Yo creo que sí. Hay muchas maneras de idolatría, ¿sí? Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Habrá gente que se llama cristiana y es adúltera? Pues yo creo que desgraciadamente sí. Dice, ni los afeminados. ¿Habrá gente que se llama cristiana y son afeminados o quizás homosexuales? Aquí lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿verdad? Y a muchos les va a molestar y a muchos se van a incomodar y van a decir que nosotros somos intransigentes, o no sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero dice claramente, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales. Dice aquí, ni los ladrones, ¿habrá cristianos ladrones? O gente que se llama cristiana, pero no lo es, pero se llama cristiana y son ladrones, yo creo que sí. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice ahí, heredarán el reino de Dios. Concluyendo el punto 3, es que todo tipo de pecado que el hombre practique realmente es un estorbo para entrar al reino de Dios. No podrán entrar las personas que tienen esta manera de vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente para entrar a ese reino de Dios que ha sido prometido y que realmente está en nosotros? Quiero que regreses al libro de Mateo. En el libro de Mateo vamos a ver qué es lo que realmente necesitamos hacer para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Si a ti te interesa esto, pues yo te animo que subrayes tu Biblia, pero sobre todo que lo consideres en tu mente y en tu corazón. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la primera cosa? Es: ya no hagas tu propia voluntad. Aquí la palabra de Dios dice que hubo gente que hacía milagros, sanidades y que predicaba y lo que sea, ¿verdad? Pero realmente no estaban en la voluntad de Dios. Ellos hacían las cosas por ser exaltados, por ser reconocidos. Y aquí dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, primer punto: tengo que hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. Y un poquito atrás, en Mateo 5, dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios dice? Que hay una bienaventuranza en ser pobre de espíritu, y la pobreza de espíritu no quiere decir que no tengamos el Espíritu Santo, sino que habla de simplemente dejar todo orgullo, toda vanagloria y realmente vivir sometidos a la vida de Cristo. También ahí en Mateo capítulo 18, varios versículos de Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 18, dice Jesús que si no tenemos un corazón o no recibimos el reino de Dios como un niño, no entraremos. Dice Mateo 18, versículo 3, dice Jesús: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y nos habla de un corazón limpio, de un corazón rendido a Cristo. Pues estas son digamos, bases, fundamentos para entrar al reino de Dios. Así es que vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, por tu gracia. Te pedimos, Señor, ayúdanos a entrar en el reino de los cielos. Ayúdanos verdaderamente a caminar en tu voluntad. Yo quiero en esta mañana pedirte que toda persona que escuche, Señor, se prepare verdaderamente con un corazón humilde, un corazón sencillo, y que pueda entrar al reino de los cielos, no por lo que haga, sino por la fe que tiene en Jesucristo y el sometimiento a tu palabra. Señor, te damos gracias, bendecimos a los que nos escuchan, a los que nos ven, bendecimos sus vidas y oramos, Señor, anímalos a levantarse del sueño de pecado, de apatía, de flojera, y que puedan vivir la vida en gracia que es en Jesucristo, porque tu voluntad para cada uno de nosotros es la salvación. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo jueves, primero Dios.